Dicen las crónicas antiguas que, en un mediodía de paz, la emperatriz Cixin Shi decidió descansar en su jardín, bajo la sombra de un árbol de morera. Un capullo cayó en su taza de té. Ella, sin saberlo, dio un sorbo y al notarlo, abrió la boca y con sus dedos sacó de entre sus labios un largo iridiscente hilo. Se cuenta que después, Cixin Shi descubrió una colonia de gusanos de seda que vivían en el árbol, dentro del cual habitaban cientos de miles de gusanos de seda. 4 milenios y medio después, la sombra de aquel hilo alcanzó el destino de Hervé Juncker, cuya vida estaría atada a la misma sustancia sagrada. Al inicio de nuestra travesía, Juncker cuenta con 32 años. Su oficio es el de compra y venta de gusanos de seda. Compra y vende gusanos de seda. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Ismael López González, estudiante del pregrado en licenciatura en literatura y lengua castellana. Y en esta oportunidad me gustaría y me propongo presentarles mi análisis literario de Seda, del escritor italiano Alessandro Barico. Una obra que bien se sabe que no carece de este tipo de análisis, ya que es altamente difundida. Sin embargo, en este día me gustaría proponerles un análisis principalmente, aunque no estrictamente, desde la estética de la recepción. Y algo que me gustaría dejar en claro desde el inicio del video es que me gustaría centrar el análisis no solamente en lo dicho, en lo establecido en el texto, sino en lo no establecido, en lo que se deja implícito a la imaginación, o si es acaso subliminal para el lector, ya que en esta obra lo no dicho vale tanto o incluso más que lo dicho. Además de esto, vamos a estructurar la narración en 4 actos, siguiendo la tradición oriental del Kishō Tenketsu. Y en cada uno de estos actos vamos a analizar desde el primer hasta el último y cuarto viaje de Hervé Joncourt a Japón. Sin nada más que decir, empecemos. El primer viaje de nuestro protagonista, Hervé Joncourt, es un acto de apertura. Estamos en Francia, 1861. La pebrina destruye casi por completo el mercado europeo de la seda. Maldaviu, un hombre que parecía ver los hilos del destino, amarrados a cada persona, y él incluido, propone una transgresión: llegar hasta el Japón, violar su aislamiento secular y traer de allí los huevos que le fueron negados por la epidemia, tan ansiados por Europa. Pero para marcarse este viaje, lo primero de lo que deberá desprenderse es de su esposa, Hélène. El teórico Hans Robert Jauss
Nos enseñó que la experiencia estética comienza cuando un texto rompe con las expectativas del lector. Para John Kur, Japón es esa ruptura, pero lo que encuentra no solamente un mercado clandestino, sino un régimen completo de la mirada, que su educación occidental no ha previsto. En la habitación de Harakei, una mujer yace con los ojos cerrados. Él habla mientras ella escucha. Luego, sin moverse, abre los ojos. La mirada que entonces sostiene no es la del deseo occidental, manchado por la inmediatez y la posesividad, sino algo más antiguo, una tensión que no busca resolución, un juego que Gadamer reconocería como la estructura misma de la experiencia hermenéutica, donde comprensión y ser se entrelazan en un movimiento sin fin. La joven tienta la taza de herbe con los dedos, para inmediatamente buscar el lugar exacto donde él posó sus labios y rozarlo también con los suyos. Este gesto, que viene en América o Europa, puede pasar bien desapercibido, o directamente visto como algo irrelevante. Bajo la óptica japonesa, cambia por completo, ya que bajo esta perspectiva, la escena pasa a ser profundamente erótica y llena de tensión. Para contexto, en las culturas orientales, más específicamente en Japón, el compartir un objeto que ha tocado la boca o los labios de otra persona es algo profundamente tabú y mal visto, a no ser que la persona con la que compartes el objeto sea alguien con la que tienes un vínculo muy estrecho, de manera amorosa, o al contrario, alguien con la que no tienes ese vínculo todavía, pero declaras ese deseo de tenerlo. Esto en Japón es conocido como kanseku kiso, que en español podemos traducirlo como beso indirecto, que es una forma que tienen en Japón y en muchas regiones de Asia para expresar públicamente el deseo de vínculo y cercanía y cariño hacia una persona, incluso también el deseo sexual. Y respecto a la sexualidad, podemos tomar como referencia el psicoanálisis de Freud para rescatar su concepto de el desplazamiento pulsional. En este concepto, el impulso de los instintos humanos, al ser condicionado por la sociedad, la persona busca la manera de contener o apaciguar esos impulsos de alguna manera. Y es aquí donde esa persona que realiza ese desplazamiento pulsional transfiere ese deseo hacia una idea o un objeto. Y en esta escena se ve como la mujer trasplaza su deseo de besar y de conectarse con él, a hacer algo tan simple bajo nuestros ojos, como es coger su taza y buscar cuidadosamente el lugar exacto en el que él posó sus labios, para así hacer un acto simbólico, una declaración de sus deseos. Desde el inicio, Bariko nos ofrece infinitas perspectivas a partir de una narración profundamente fugaz y depurada, casi como si estuviéramos ante un poema constante, un haiku infinito que nos envuelve cual presa en una telaraña. Hans Robert Jacobs define el horizonte de expectativas como el conjunto de normas, experiencias y valores que el lector tiene antes de enfrentarse a un texto. Desde el primer viaje de John Kur, la novela activa en el lector un conjunto de expectativas, según los clichés o prejuicios que ella haya tenido por sus antiguas lecturas. Un lector común lo más seguro es que se espera un triángulo amoroso que se consume en un clímax, o una historia de aventuras de viajes protagonizada por Hervé. Sin embargo, Barreiro frustra sistemáticamente todas estas expectativas. La joven no tiene nombre, no habla, apenas se ve. Los viajes se repiten, se vuelven cíclicos, casi idénticos, como ritual. Y la consumación de lo esperado se aplaza una y otra vez. Esto es lo que ellos llamarían distancia estética, la diferencia entre lo esperado y lo efectivamente narrado. Se convierte aquí en el motor principal de la experiencia lectora.
El lector, como John Core, queda suspendido en un deseo que no encuentra objeto fijo y es atrapado en la repetición de un ritual que promete y nunca entrega. Esa estructura, pues, en mi opinión, no es un defecto narrativo, sino todo lo contrario. Es una apuesta estética bastante atrevida y bastante bien hecha. Bariko transforma la lectura en una experiencia de nostalgia anticipada, algo que plantea al final del libro. Y eso extraña algo que todavía no ha perdido, del mismo modo que John Cole confesará al final: morir de nostalgia por algo que no vivirás jamás. La novela enseña así que a veces la forma más intensa de desear es no alcanzar jamás. Algo que nos recuerda a las palabras de Oscar Wilde: hay dos tragedias en la vida. Una es no conseguir lo que deseas y la otra es conseguirla. Pero a la vez se encuentra en un limbo, ya que pasó toda su vida entre el tener y el desear. Estuvo siempre entre dos mundos y al final no supo corresponder a ninguno. Apenas comenzado octubre, el bello John Core se dispone a viajar una vez más. La estructura se repite, los mismos caminos, el mismo lago, el mismo ritual del baño. Sin embargo, en Seda la repetición no es siempre reiteración, por más que así pueda parecer a primera vista. Durante todo el libro, varios capítulos, en especial los que narran los viajes de ida y vuelta de Hervé, parecen a primera vista casi idénticos, y eso es parte de la poesía que nos despliega Bariko. Fragmentos casi idénticos que por una sola palabra cambian por completo. En el segundo viaje, la joven misteriosa, cuyos ojos carecen de sesgo oriental, aparece en el baño, cubierta con un velo de seda, y deposita en la palma de John Core una hoja de papel con ideogramas. Se trata de un significante sin significado para él. La carta es un mensaje que no puede descifrar. Al regresar a Francia, John Core lleva esa hoja doblada en el bolsillo, la guarda, la mira contra luz, y viaja en Nimes para que Madame Blanquet se la traduzca. Entonces el mensaje se vuelve contundente: regresa o moriré. Si antes Hervé se hallaba atado a Japón por la fascinación, ahora lo está por completo. Ha caído en la telaraña que él mismo contribuyó a tejer. Mientras tanto, en Europa los científicos tratan incansablemente de frenar la enfermedad de los gusanos de seda, y desde Japón se empiezan a oír noticias de una posible guerra. A pesar de todo, Hervé convence a sus colegas para realizar un tercer viaje a Japón, y cuando llega, su bienvenida es una explosión de colores en el cielo. Harakei ha liberado a las aves de la gran pajarera. Esos pájaros, símbolos de la devoción y la fidelidad, vuelan enloquecidos. La pajarera queda vacía. Esos capítulos alternan constantemente la categoría de frecuencia. Bariko alterna la narración en una estructura próxima a lo iterativo. La repetición de los viajes no es idéntica, pero se narra con una economía verbal que acentúa su carácter cíclico. El ritmo se acelera mediante resúmenes que comprimen la extensa geografía de los desplazamientos, mientras que en los momentos clave, el relato se expande en escenas de lentitud deliberada, como cuando nos detenemos a ver una obra de arte o el atardecer. Extendemos el tiempo todo lo que queramos, así como hizo Hervé al presenciar la primera carta. Esta anisocronía crea una tensión entre el tiempo de la historia mensurable en meses y kilómetros y el tiempo del relato,
que se detiene a su curso, allí donde el deseo se manifiesta. Wolfgang Isaac sostiene que el texto literario está lleno de vacíos o lugares de indeterminación, lo que en alemán ya se dice Leerstellen, a cosas que el lector debe de llenar con su propia actividad imaginativa, con su interpretación. Y Seda no es tanto una obra estrictamente dinámica, como lo podrían ser otros textos, pero sí es una que invita constantemente a el imaginario, ya que en la historia pesa más lo que se dice que lo que es efectivamente mostrado. Un ejemplo sencillo es la forma en la que la narración se ahorra párrafos enteros para describir de forma poética y breve las cosas, dejando que el lector las sienta y las deguste, como deteniéndolas para interpretar y sacar mil y una conclusiones. Esa estructura obliga al lector a desarrollar una competencia narrativa, algo que mencionaba Kuller, y muy específica. Aprende a distinguir lo esencial de lo accidental y a detectar las pequeñas diferencias que transforman el sentido. Cuando en el tercer viaje la pajera se vacía de pájaros, el lector que ha recorrido las páginas anteriores conoce de inmediato la ruptura del ritual. El texto le ha entrenado para ver lo que cambia dentro de lo que parece inmutable, dentro de este destino marcado por los hilos de la seda. Este fenómeno se vincula con lo que Jauss llama el cambio de horizonte, pues la obra solo activa expectativas previas, sino que también las modifica, enseñando al lector una vez más que hay más de una manera de leer. Y en Seda la repetición no es solamente estilística, sino es toda una pedagogía de la atención. Nos hace cómplices de la mirada de Goncourt, entrenado para fijarse en el gesto mínimo, ante la mínima palabra que se desvía, en el vacío que de repente se abre, donde antes había plenitud. A pesar de las advertencias, Hervé se adentra a un cuarto viaje hacia el fin del mundo, en medio de su propio apocalipsis. La guerra civil japonesa ha arrasado la aldea y la nación completa. Harakei huye con su séquito. El muchacho que había servido antes como mensajero, aquel mensaje de amor, es ahorcado. Yonkuro encuentra, en lugar del hilo que lo había traído a esas tierras, la ruina. Lo que se quiebra aquí es el espacio simbólico que la obra había construido. Hasta entonces, Japón era para Hervé una geografía del deseo, su otro mundo, un territorio de maravillas, porque de él no conocía prácticamente nada real. Ni los huevos, ni aquella muchacha eran objeto de conocimiento efectivo. Todo se sostenía en la idealización, la cual permitía la distancia narrativa, esa ilusión de que lo ajeno puede ser habitado, si se es realmente conocido. Hervé disfrutaba de la otredad, como un paisaje turístico al cual escapar de su vida cotidiana en Francia. Ahora, la realidad irrumpe con sus propios nombres: guerra, miseria y muerte. Sin embargo, contra todo pronóstico, Goncourt logra obtener huevos mediante la palabra y el dinero, y los transporta hasta un pueblo europeo llamado Everfell. Allí abre las cajas y se encuentra con millones de larvas muertas. Su horizonte se ha roto. El 6 de mayo de 1865. En el cuarto viaje, Jung-Hoon marca un punto de inflexión, no solamente en la trama, sino también en la experiencia del lector, pues hasta entonces la novela ya había planteado un mundo establecido y construido, pero entonces aparece la guerra y todo ese mundo construido acaba arrasado por la miseria y la muerte y la destrucción. Y nuestro protagonista Jung-Hoon se enfrenta a la nada absoluta. Esto, para la estética de la recesión, es un claro ejemplo de la ruptura de expectativas, que es cuando se solviente los prejuicios o las expectativas del público, es decir, una deconstrucción. Y es que el lector de este libro ya había aprendido a anticipar los ciclos, pero cuando se encuentra con este arco, la historia con mayúsculas, al final solamente era un deseo que no se concretó. Pero
En esto hay un segundo efecto un poco más sutil, y es que el lector, al igual que el protagonista, ya no puede volver a leer el mundo como lo hacía antes. Y es que Aisha habla sobre la repercusión retrospectiva, que es que los acontecimientos posteriores transforman la comprensión de los anteriores. Y al saber que la aldea será destruida, las páginas previas se cargan de una melancolía que no tenían en la primera lectura. Pues ya sabe el futuro, por así decirlo. El lector descubre entonces que el tiempo de la lectura no es lineal, por así decirlo, sino que se pliega sobre sí mismo, como los viajes de John Cour. Cada relectura es una y mil veces otro viaje, y ningún viaje es parecido al otro, por más que así parezca a primera vista. John Curr regresa a la Bellevue. La crisis económica es inevitable. Conversa con Maldavio, a quien confiesa que ni siquiera llegó a oír nunca la voz de la joven, y al cabo de un momento añade: es un dolor extraño, morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Construyó un parque, una pajarera y un lago. Vive nuevos días de Quito, hasta que 6 meses después de su regreso a la Bellevue, Rebecca Junko recibió por correo una carta que perturbó por completo la paz que creía haber alcanzado, trayendo consigo una brisa de nostalgia por una vida que no pudo haber alcanzado, con otra persona, en otra tierra, antes de que el fin del mundo se volviera ruina y cenizas. Cuando Madame Blanquet le traduce la carta, Hervé se encuentra con una declaración profunda y explícita de deseo y reciprocidad. Una carta de amor intenso, sin pudor ni miedo. Tiempo después, tras la muerte de Hélène, viaja a París para reencontrarse con Madame Blanquet. Al confrontarla, descubre la verdad. La carta, presuntamente escrita por la mujer de Japón, le había escrito Hélène. Madame Blanquet solo la tradujo. El giro es tan leve como definitivo, pues la mujer de ojos sin sesgo oriental que John Cour deseaba desde lejos era, en la letra que él no podía leer, su propia mujer, la que siempre estuvo tan cerca pero tan lejos, siempre presente para él, así no la pensara por concentrarse en otra que, irónicamente, estaba a todo mundo de distancia de él, con la diferencia de ser más una figura idealizada que una persona de carne y hueso. Él había viajado hasta el fin del mundo, persiguiendo una ausencia que estaba a su lado. Había construido una vida entera sobre la promesa de un desentido que su propia casa contenía sin que él supiera verlo. La instancia inusuativa se desdobla. Quien escribe la carta no es quien parece, y el narrador, que había guiado nuestra comprensión del deseo, se revela, retrospectivamente, como el cómplice de un equívoco que el lector compartía con el protagonista. Secreto. Esto lo podemos determinar como una revelación retroactiva. Desde la estética de la recesión, este tipo de estructuras tienen una consecuencia fundamental, y es que la obra exige una segunda lectura. Jauss distingue entre el primer horizonte, el que el lector trae a la obra, y el segundo horizonte, que es el que la obra le devuelve, es decir, la transformación. En Seda, el primer horizonte se construye sobre la expectativa de un deseo exótico, por así decirlo, de un amor imposible que late la distancia geográfica y cultural. La revelación final demuele ese horizonte y propone uno nuevo. Lo que Junko buscaba en Japón estaba siempre a su lado, en la voz bellísima de Hélène, en su paciencia, en su silencio, en su hospitalidad y en su cariño y en todo su amor.
pero como John Cooper es alguien que se le pasa en dos mundos, pero nunca pertenece a ninguno, ni siquiera se dio cuenta de esto. Entonces, ante esto, el lector empírico se enfrenta ante un dilema, o mejor dicho, ante una necesidad. Y es que, ante todo esto, necesita, primeramente, hacer una segunda lectura. Y es que Barrico prácticamente pareciera que plantea los dos conceptos del viaje y del ritual, no solamente desde la trama, sino desde la concepción misma del libro. El parque que John Cooper acaba construyendo en sus últimos años de quietud acaba por ser un emblema de una vida marcada por los hilos invisibles y sin peso que lo guiaron a él y a todas las personas con las que se rodeó a lo largo de su vida, de prácticamente nada en específico. Cada uno de estos personajes, a lo largo de toda la historia, estuvieron anhelando que el destino los guiara, que el viento los guiara cual hojas caídas de un árbol hacia el paraíso o hacia cualquier lugar por el que estuvieran destinados. Pero en vez de esto, tan solo se encontraron con una tormenta. Frente a un lago inmóvil, una pajarera vacía, un jardín que no conducía a ninguna parte, hemos llegado al destino que Barrico nos advertía. Contemplamos un hombre frente a un lago inmóvil, en días de viento, reflexionando sobre el espectáculo inexplicable que fue su vida. Y una vez acabado nuestro primer viaje, o el segundo, o el tercero, cuarto, o todo lo que necesitemos para revivir el viaje, nos encontraremos con la extraña certeza, la extraña sensación de tener nostalgia por algo que no hemos vivido, ni vamos a vivir nunca, y la impresión de que el libro en nuestras manos no tiene casi nada de peso. Es más, incluso podríamos decir que el libro en nuestras manos no pesa nada, como si entre nuestras manos sostuviéramos la nada misma, igual que la seda, igual que los hilos del destino que nos conectan a todos, a esta vida llena de injusticias, pero a la vez repleta de belleza.